Hola, Dios los bendiga. Quiero saludarlos, espero que estén bien, que la gloria de Dios esté sobre sus vidas. Hoy quiero tocar este tema sobre la doctrina de los demonios y es un tema muy amplio donde hay muchas cosas que aprender. Pero ¿por qué podemos nosotros caer en una doctrina de demonios? Podemos caer porque nos apartamos del Señor. Siempre el propósito de Dios es que estemos cerca de Él y que seamos con Él uno. Y el propósito del enemigo es que nosotros nos apartemos del Señor y todo lo que es el Señor. Pero nosotros tenemos libre albedrío, no que el enemigo nos obligue. Nosotros tenemos un libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor. San Mateo capítulo 13, versículo 34 dice: y todo esto habló Cristo por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces el Señor siempre hablaba que en parábolas, y nosotros tenemos que entender algo, que si nosotros no nos metemos con el Señor y tenemos una comunión íntima con el Señor, no estudiamos la palabra del Señor, no vamos a poder entender todo lo que el Señor tiene para nosotros espiritualmente. Y el propósito, el principio de todas las cosas es que Dios siempre ha deseado que ser uno con el hombre, uno, Él y el hombre uno. Por eso a nosotros nos hizo como la máxima creación, como lo más bello, lo más precioso que Dios hizo. Y San Juan capítulo 13, versículo 20, dice algo acá muy hermoso, muy precioso, y dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La palabra hebreo, en hebreo, el que me recibe en hebreo es llamado Hamekabel, Hamekabel. Y Hamekabel quiere decir: para quien quiera beber de mi boca, se volverá como yo, y yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas que están escondidas le serán reveladas. Ahora, el Señor quiere que nosotros bebamos de su boca. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Dios quiere que nos hagamos uno con Él. Cristo, Yeshua, cree que nos hagamos uno con Él, como el Padre es uno con Él, y que nosotros bebamos de su boca, bebamos de lo que Él es, y que Él pueda volverse, que nosotros nos volvamos como Él. Se volverá como yo, o sea, se volverá como yo, y yo mismo me convertiré en esa persona, o sea, es una unidad total, y las cosas que están escondidas se nos van a ser, ¿qué? Reveladas. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que entender es que en la doctrina de demonios por muchos años caminamos separados del Señor, que no estuvimos uno, no fuimos uno con Él, que no bebimos de la boca del Señor, que el Señor no, no caminó dentro de nosotros, que el Señor no estuvo dentro de nosotros, que nosotros no fuimos como el Señor, ni en la forma de caminar, de expresarnos, de guardar la palabra del Señor, y ni de pensar en las doctrinas de demonios. Nosotros tenemos que entender que nosotros heredamos mentiras de nuestros antepasados, heredamos cosas erróneas
de cómo relacionarnos con el Señor, porque aprendimos en una cultura el que reza peca y empata, entonces queda bien con Dios, o sea, va, peca, va y tiene su remordimiento y sigue igual. Entonces nos enseñaron que es un Dios amplio en amor, pero que no hay que tener compromisos porque Dios es amor y porque Dios nos ama a todos en gran manera y que no hay nada que perdonar y no hay nada que hacer en nuestras vidas. Entonces Jeremías capítulo 16, perdón, versículo 19 dice: oh fortaleza Yahweh, oh Yahweh, fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío en tiempo de aflicción, a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentiras poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ello provecho. Dice que nuestros padres heredaron, poseyeron mentiras, o sea que tenían mentiras en sus vidas como si fueran verdades, como si fueran principios para sus vidas. Entonces esas mentiras son cosas que incorrectas, son maneras incorrectas de relacionarnos con Dios. Entonces también se nos enseñó que debemos a obedecer la palabra del Señor, pero a nuestra manera. Entonces acá dice Jamecabel, y Jamecabel quiere decir el que beba de mi boca, y cuando dice beba de mi boca es que tiene que estar muy alineado a los planes y a los propósitos de Dios. Entonces también se nos enseñó la palabra, pero no se nos enseñó cómo obedecer la palabra del Señor. Se nos enseñaron también de cómo que Dios da dones, se nos enseñaron que Dios da dones, pero no se nos enseñó cómo operar en esos dones, hasta dónde son los límites proféticos donde podemos operar, porque si nosotros no sabemos qué podemos hacer en lo espiritual y qué no podemos hacer, entonces nosotros vamos a caer en una doctrina de demonios que creemos que no hay límites, creemos que no hay reglas, creemos que no hay preceptos, creemos que no hay que obedecer los mandamientos. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los límites proféticos, porque desde ese punto de partida es que empiezan las doctrinas de demonios, porque no sabemos cuáles son los límites, porque tenemos un gran problema, y el problema más grande que tenemos es que como creemos que somos hijos de Dios y somos hijos de Dios, entonces que tenemos toda la autoridad para hacer lo que queramos, y es un gran error y es una gran mentira, la primera gran mentira, que porque estamos en gobierno sí, pero tenemos que un rey a cual darle cuentas, tenemos un rey y un reino a cual nos tenemos que sujetar, unos mandamientos y unas reglas, como acá en el mundo que hay unas reglas y mucha gente busca el vacío de la norma para infringirla, y acá la palabra del Señor no tiene vacío, sino tiene por dónde escaparnos, pero nosotros acomodamos porque heredamos mentiras, entonces queremos seguir caminando en esas mentiras, queremos seguir caminando en esos formatos preconcebidos que lo hacemos como un ritual. Ahí es donde nacen las doctrinas de demonios. Y algo muy grave, y es que se nos ha enseñado a hacer guerra espiritual, pero hacer guerra espiritual de una manera incorrecta, una manera incorrecta de maldecir a la gente. Entonces estos temas de la doctrina de demonios tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros muchas veces creemos que estamos al nivel de Cristo, y es un gran error, porque Cristo habló de muchos temas que quizás nosotros no tendremos ni la autoridad, ni tendremos el mismo nivel de santidad y de conexión con el Padre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que medirnos qué hizo Cristo en ciertas cosas, porque era el Hijo de Dios, y qué podemos hacer nosotros también, porque nosotros muchas veces creemos que estamos al mismo nivel de Cristo. Entonces Cristo nunca pecó, Cristo en él no hubo maldad, en nosotros hay maldad, nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas malas de las cuales tenemos que arrepentirnos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no podemos llegar a un nivel elevado, grande, espiritual, en el cual podamos llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto, pero para poder llegar allá tenemos que desaprender cosas
que no son correctas y que creímos y que heredamos también de nuestra vida espiritual. En nuestra vida cristiana también hemos aprendido conceptos erróneos, hemos aprendido cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Y por eso cuando digo esto no estoy diciendo que estemos caminando una mentira. Acá es que nosotros tenemos que tener el valor y la suficiente humildad de saber que estamos equivocados en cosas. Y ahí es donde está el gran problema, que muchas veces nosotros creemos que no nos equivocamos en nada y enseñamos mal a la gente a entrar en el mundo espiritual y enseñamos mal a la gente y entonces defendemos esa mentira que creímos que era una verdad en lo espiritual, porque cuando enseñamos algo estamos haciendo como guerra espiritual, estamos instruyendo a la persona para que vaya a la batalla. Entonces, ¿cómo estamos instruyendo a las personas para que vayan a la batalla? Y Lucas 6:28, cuando hablamos de lo que es la guerra espiritual, Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nos está diciendo que los que nos calumnian, o sea, los que nos hacen mal, nosotros los bendigamos. O sea que todas las personas, los que nos hacen brujería, los que nos desean el mal, los que nos maldicen. ¿Qué es maldecir? Maldecir literalmente quiere decir generar liviandad, o sea, quitarle el potencial a esa persona, reducirle el valor, quitarle el sentido al otro, anular el potencial espiritual hasta que caiga en destrucción. Y mire que muchas veces, ahora, si Dios nos pone a bendecir, ahora en la guerra espiritual, a maldecir, a bendecir, perdón, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la posición de un hijo de Dios. La posición de un hijo de Dios siempre es bendecir hasta a sus enemigos, bendecir hasta los que nos hacen mal, bendecir hasta los que quieren nuestra destrucción. ¿Por qué? Porque si esa persona, Dios la tiene predestinada para ser un hijo de Él, y nosotros lo estamos maldiciendo y estamos destruyendo su propósito espiritual, le estamos sirviendo al enemigo, estamos haciendo hechicería. Hoy puede ser el brujo más tremendo, hoy puede ser el que está haciendo más daño, pero mañana puede ser el más ungido que está ganando almas. Entonces no sabemos contra quién estamos peleando. Ahora, entonces cuando nosotros no entendemos que ahora, si me están maldiciendo, entonces ¿qué hago, pastor? Entonces, ¿cómo hago guerra espiritual? Entonces, ¿cómo entro en el mundo espiritual? Es la pregunta, porque si Dios nos puso a bendecir, entonces no nos podemos defender espiritualmente, no podemos orar destruyendo brujería, no podemos orar quitándonos esa opresión que tengo. Claro que sí podemos orar, claro que sí podemos destruir cosas, pero de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué hago yo cuando me están atacando, cuando yo siento que me están haciendo brujería, cuando yo siento una opresión demoníaca o que Dios me mostró que alguien me está haciendo? Yo debo pedirle al Señor que empiece a atar los hombres fuertes que hay en esa persona. Efesios 6:12 dice que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre. Ahora, entonces nos está diciendo que la lucha no es con las personas, que la lucha es con lo que está operando en las personas. Por eso empecé diciendo Jamecabel, y Jamecabel en hebreo quiere decir beba de mi boca, que Dios, Jesús, Yeshua quiere que nos volvamos como Él. Entonces Satanás también las personas también beben y comen de la mesa de los demonios, entonces también se vuelven uno con Él, se vuelven un vehículo con Él, se vuelven que en la vida de ellos está lleno de tanto mal que caminan para hacer mal, pero es el mal que está dentro de ellos, es la influencia que está dentro de ellos, y tenemos que aprender que la lucha no es con las personas, porque muchas veces nos ensañamos con las personas y empezamos a ejecutar juicios sobre las personas, empezamos a maldecir las personas, empezamos a atar las personas, cuando la lucha nos está diciendo que no es contra sangre y carne. Tenemos que tener ese entendimiento. Entonces, en la doctrina de demonios,
vamos es en contra de la persona, vamos es en contra de la integridad de la vida de esa persona, vamos es en contra del propósito de esa persona. Claro que también hay hijos de Satanás, pero nosotros no tenemos ese gran discernimiento que Dios no nos ha dado ese privilegio de ver quién es hijo y quién no. Entonces por eso tenemos que bendecir a los que nos maldicen, hasta a los enemigos, hasta aquel que tiene una asignación de parte de las tinieblas para hacernos daño, porque hay gente que ha sido asignada para que hagan daño en nuestras vidas, para que nosotros seamos entrenados y nos elevemos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros entendemos todo este plan de que hay gente que fue asignada para que nosotros saquemos músculo espiritual, ya no vamos a estar peleando con las personas y no atando los demonios que hay en esas personas, pidiéndole al Señor que reprendan esos demonios y bendiciendo a la persona, pidiendo misericordia, porque entonces muchas escuchan oraciones que cómo devolverle la brujería al que te hizo. Eso se llama hechicería. Estamos al mismo nivel porque estamos devolviéndole a la persona el mismo mal que nos está haciendo. Entonces no estamos orando de acuerdo a la palabra del Señor. La oración de nosotros debería ser: Señor, hoy te pido perdón que te pido perdón, Señor, por todas las personas que me hayan herido a mí, le hayan hecho daño a mi propiedad, que le hayan hecho daño a mi familia. Hoy te pido misericordia por ellos, a la iglesia, por todos los que me rodean, Señor, sea un hermano de la congregación, sea no un convertido, Señor, y que nadie sea castigado por causa de mi nombre. Ese es el nivel, porque Cristo, que dijo cuando estaba en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo: ay, se metieron conmigo, espera el juicio que les va a caer. No, Señor, como quien dice: Señor, no tienen el entendimiento cegado, están bajo una influencia, están sirviendo en un plan al enemigo, Señor, perdónalos, Señor. Entonces, cuando nosotros nos bajamos de esa posición, que porque somos reyes y sacerdotes, sí lo somos, pero para ejercer misericordia y amor. Somos reyes y sacerdotes para decretar bendición sobre la ciudad, pues bendición sobre el lugar donde estamos, bendición sobre los moradores donde estamos, para que venga libertad. Entonces muchas veces no nos convertimos en Jamecabel, uno que bebe de la boca de Dios, uno que habla bendición, uno que tiene la unción, uno que tiene el poder, sino que nos convertimos en un portador de maldición, que atamos la ciudad, que atamos los moradores, que maldecimos el lugar donde vivimos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, porque se da mucho que porque somos hijos, fuimos redimidos, lavados por la sangre del Cordero, que tenemos derecho a declarar toda clase de juicios y derecho a pedir justicia y derecho a desbaratar al que se nos atraviese en el camino. Eso son doctrinas de demonios, porque Dios no nos mandó a esto. Dios nos mandó fue a que verdaderamente se vea el reino, verdaderamente a que seamos Jamecabel en hebreo, a que seamos uno con él, que bebamos de su boca, que para beber de su boca tenemos que conocer muy bien la palabra, tenemos que saber quién es el Señor. Él quiere que nos volvamos como él. Por eso estoy repitiendo mucho esto, porque aquí está el centro de la predicación hoy, aquí está el centro de lo que Dios quiere que el ser humano sea y que esté con él. Entonces, ¿cómo podemos caer en esas doctrinas de demonios? Primero vimos que maldiciendo o hablando de una manera incorrecta, y también no sabiendo que la lucha es espiritual, porque dice, en otra versión dice que la lucha es contra seres que no tienen cuerpo, o sea, seres que no vemos, que influencian la gente, que se meten en la gente y la poseen también. Y ahora, entonces acá otro puntico es cómo caemos en doctrina de demonios. Ahora, caemos en doctrina de demonios cuando buscamos nuestra propia voluntad. Ahora, es muy peligroso cuando yo busco mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque el buscar mi propia voluntad va a hacer que yo tenga pensamientos preconcebidos. Mire, hay mucha gente que tiene pensamientos preconcebidos en su vida, y esas personas sueñan, tienen revelaciones de acuerdo a sus conveniencias, pero no tienen revelaciones de acuerdo a las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que Dios esté hablando, sino que las emociones son las que me hablan, y a través de las emociones se crean imágenes, a través de las emociones se crean sueños, a través de las emociones se pueden crear visiones. Entonces, muchas veces siempre soñamos es
acomodadamente y no lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros no queremos buscar la voluntad de Dios, ahí es donde empieza una doctrina de demonio, porque es acomodar a lo que yo quiero. Y mire lo que dice en Jeremías 23, versículo 14, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y en el versículo 16 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Y dicen atrevidamente los que me irritan: Yahweh dijo paz, tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice: no vendrá mal sobre vosotros. Entonces mire que acá nos dice que fortalecían los profetas las manos de las personas, de los malos, para que no se convirtieran, de las personas que estaban mal. Entonces, ¿cómo caigo yo en una doctrina de demonios? Caigo porque ando obstinado en mi corazón, obstinado que no voy a cambiar. Y muchas veces estamos cerrados, obstinados en no cambiar, obstinados en no querer buscar la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo podemos caer en una doctrina de demonios? Cuando no somos sinceros con nosotros mismos. Entonces, yo sé que Dios quiere que yo me arrepienta, pero estoy buscando una palabra, por allá otra, voy a mirar, esta no me gustó, la que habló el pastor no me gustó, voy a buscar otra que me fortalezca las manos, cuando yo sé que debo arrepentirme, que debo cambiar, que debo de verdad ser sincero conmigo mismo. Entonces, muchas veces en esa doctrina de demonios que pasa y se ve mucho en la iglesia, es que las personas viven escondiéndose a ver si uno los ve, vive a ver si el pastor los discierne, a ver si el pastor todavía los encuentra, o mira a ver qué le discierne, o a ver qué Dios les muestra. Gente todavía con cosas en las cuales no han sido sinceros y se sienten aludidos cuando se les habla verdad, se sienten aludidos cuando se predica la palabra del Señor, se sienten ofendidos porque todavía están obstinados en su corazón y no están buscando un despertar espiritual. Entonces se ve mucho en la iglesia todavía, se ve mucho la mentira, se ve mucho que la gente todavía no tiene una mente renovada como la debería tener un hijo de Dios, que un hijo de Dios siempre tiene que hablar verdad independiente de lo que piensen de él, independiente. Entonces acá que hay algo, y es que queremos vivir en un entretenimiento espiritual, que nos entretengan, que nos hablen cosas, así no vengan de parte de Dios, para estar entretenidos. Estamos en un tiempo de mucha actividad demoníaca, en un tiempo de mucha maldad, en un tiempo de mucha entretención, en un tiempo donde no hay verdad, donde hay mucha mentira. Entonces, en esa doctrina de demonios hay medias verdades, donde hay verdades que son a medias, no completas, y muchas veces nuestra vida es una vida de medias verdades. Entonces, lo que Dios más valora es que la sinceridad, no que seamos perfectos. Lo que Dios más valora es: sí, pastor, yo lucho con eso, sí, yo lucho con esto, sí, yo peleo con esto, sí, todavía yo tengo esos pensamientos de lascivia, todavía yo veo cosas que a Dios no le agrada, sí, todavía a mí me cuesta hablar verdad, sí, todavía yo soy orgulloso, sí, todavía. Qué bueno que fuéramos así, qué bueno, cómo veríamos el poder de Dios fluir en nosotros, pero estamos jugando como al gato y al ratón, a ver si me cogen, a ver si me pillan, a ver si no me ven. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que ese Jamecabel, que todavía nos somos uno con el Señor, porque no hemos bebido de la boca del Señor. Entonces, hay una entretención, estamos en una entretención espiritual. Y mire lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 10, dicen a los videntes: no veas, a los profetas: no os profeticéis lo recto, decinos cosas halagüeñas, profetizarnos mentiras.
que dicen a los profetas, venga, entreténganos, venga, háblenos cosas halagüeñas, cosas bonitas, cosas que, ay no, es que háblenos cosas bien bonitas que no nos hablen verdad, no nos hable verdad ni rectitud. Entonces, ahí juega algo también, uno como siervo tiene una posición, o me desvío y agrado al pueblo, o hablo verdad y me echo el pueblo encima. Entonces acá no es agradar a las personas, es agradar al Eterno. Entonces acá podemos caer en una doctrina de demonios por estar agradando a la gente y no agradar al Señor. Entonces el principal espacio o el principal propósito cual tenemos que tener nosotros es agradar al Señor, agradarlo por encima de cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, de verdad hacernos esta pregunta. Nosotros queremos estar entretenidos espiritualmente. Nosotros o queremos la verdad, o queremos una verdad acomodada, que se acomode a nuestras necesidades, que se acomode a lo que nosotros creemos, a nuestro propósito, y no a lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que mirar esa parte. Tenemos que revisarnos y autoanalizarnos. De verdad, a nosotros nos choca cuando nos hablan verdad. Porque hay gente que se carga con el mensaje. Hay gente que se enoja con el mensaje. Hay gente que también con todos los mensajes grabados y todo este tipo de cosas, hay gente que no se está alimentando. Porque no, como no me están viendo, no me voy a alimentar completamente. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia de que todo lo que hagamos, lo hagamos en aras del cielo, pero para que nosotros podamos caminar en una verdad total y absoluta, no en una verdad acomodada. Entonces hoy vemos mucha entretención, hoy vemos mucha, demasiada entretención, la gente atada, la gente en cadenas, la gente por fuera del propósito de Dios, pero muy entretenida. Y a través de entretenciones no vamos a ir al reino de los cielos, vamos a ir a través de la verdad. Otra cosa, ¿cómo empiezan las doctrinas de demonios? Las doctrinas de demonios empiezan cuando se niega el poder de Dios, porque hay muchos que dicen que ya el poder de Dios cesó, que ya los milagros no ocurren, ya que la gloria de Dios paró, ya que cuando murieron los apóstoles, lo apostólico paró, que lo profético paró, que ya no hay esas manifestaciones tales y que esas manifestaciones no las tiene la iglesia, sino que las tiene Satanás y la tienen los satánicos, que la tienen los brujos. Mire tan tremendo como hemos distorsionado el pensamiento y la palabra bíblica, porque cuando vemos una manifestación decimos brujos. Mire hasta donde nos ha llevado el no tener un verdadero conocimiento de la palabra, cuando el poder es de la iglesia. De Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces el propósito de la iglesia, el Señor, es que la iglesia esté empoderada. El propósito de la doctrina de los demonios es negar el poder de Dios, es desvistar el poder de Dios. Pero ¿por qué mucha gente no cree en el poder de Dios? Porque se le ha dado muy mal uso a los dones, porque a la gente no se le ha enseñado de acuerdo a la palabra del Señor. Y no podemos juzgar también a la gente, porque se ha abusado en gran manera del mover de Dios, pues, a través del desconocimiento. Se han hecho muchas desfachateces dentro de la iglesia, se han hecho muchas cosas que no son bíblicas, y al no ser bíblicas se va levantando algo contrario a lo que es la palabra del Señor. En Hechos capítulo 24, versículo 5 dice acá: porque hemos hallado que este hombre de Pablo, estaban hablando de Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos.
Mire que decían ellos que eran, los religiosos decían que Pablo era un cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, ¿por qué decían esto? La palabra nazareno no significa que es de un lugar, porque dice de Yeshua, de Nazaret. No, nazareno significaba que era una persona que hacía un voto, fuera mujer o hombre, hacía un voto de consagrarse para Dios, hacía un voto de, de consagrarse, de no beber vino, de apartarse del mundo, de estar en Jamecabel con el Señor, de beber de la boca del Señor, de aprender de la palabra, de volverse uno con el Señor. Entonces la palabra nazareno o la palabra nasid en hebreo, que es que comparte una raíz con la palabra rafat en hebreo, que significa secreto o enigma o misterio. Estaban diciendo la secta de la secta de los Nasid o Rafat, la secta de los Rafat, o sea, de los que tenían que el misterio. Entonces tenían que, acá hay algo, y es que ellos aclaro que no eran una secta, los estaban llamando así porque cuando el enemigo en las doctrinas de demonios, cuando se habla la verdad, a los que hablan la verdad los caracterizan como una secta, los caracterizan como alguien rebelde. Cuando hablamos de secta es alguien rebelde, alguien que está rompiendo el molde, alguien que nos está sacando de la comodidad espiritual y nos está llevando, entre comillas, nos está llevando a la verdad. Entonces la religión siempre va a llamar que secta. Entonces esos nazarenos, esos que se habían apartado, ahora nosotros no somos nazarenos, es un decir, pero somos alguien que nos hemos apartado. Entonces nosotros somos los que tenemos el secreto, en nosotros está el misterio. Entonces en nosotros está el misterio del poder de Dios, el misterio de la presencia de Dios. Por eso dice, para Jamecabel, aquel que beba de mi boca se volverá como yo. O sea, se volverá en alguien apartado como era yo. Se volverá alguien que tiene un compromiso con el Padre. Se volverá alguien que tiene el poder de Dios dentro de él. Y yo seré, esa persona va a manifestarme tanto a mí que me van a ver es a mí. Eso es Jamecabel, es ser uno con él, uno que se envuelve con él, uno. Entonces nosotros somos esos que tenemos el secreto, somos nosotros los que revelamos el misterio al mundo, los que revelamos el misterio del poder de la resurrección, los que revelamos el misterio, los que tenemos la capacidad sobrehumana de hacer cosas que no se pueden hacer humanamente en las vidas. Entonces ahora en nosotros está el poder, en nosotros está la presencia. Ahora, ¿qué pasa con muchos de los cristianos? Muchos de los cristianos no creen en el poder de Dios, no creen en los dones, no creen en las manifestaciones de Dios. Y si sacamos, entonces ese es el gran problema. ¿Cómo empiezan las doctrinas de demonios? Las doctrinas de demonios desvirtúan el poder de Dios. Quieren que la iglesia esté apagada, quieren que la iglesia solamente tenga letra y no manifestación. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, y es que en nosotros está el secreto, en nosotros está el enigma, en nosotros está la revelación que el Padre quiere traerle al mundo. Hay algo, y cuento algo así como algo que me pasó, y un día estuve predicando en una parte, y cuando fui a ese lugar, el pastor me dijo: usted se va a enfrentar con algo que usted nunca jamás se había enfrentado. Y me dijo, es una incredulidad la tremenda con la gente de la iglesia. Y cuando yo estuve en esa campaña, empecé a orar los ujieres que estaban ayudando. Yo empezaba a orar: Señor, sana a la gente. Y ellos mismos hacían contrapeso y decían: ay no, ahí no pasó nada. Oraba por los ojos: ay, no pasó nada. Oraba por tal cosa: ay, no pasó nada. El primer día me hicieron contrapeso totalmente. Yo me bajé muy triste porque supuestamente no vi el poder de Dios moverse. Pero cuando al otro día empecé a escuchar
A Julano Dios le calzó una muela, a Julano Dios hizo tal cosa, a Julano Dios hizo tal cosa, les dio pena. Entonces al otro día en la noche, cuando empecé a ministrar, les dije, se me va a correr todo el mundo, nadie me va a ayudar y voy a orar por la gente. Empecé a orar por la gente empezó a bajar de peso, la gente empezó a ser sanada, calzas, a desaparecer hernias. Dios empezó a mover su poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque muchas veces la incredulidad está en los mismos de adentro, son los que hacen oposición para que Dios no se manifieste. Entonces, ¿por qué? Porque como no están alineados a las cosas del reino, porque no son uno con el Señor, porque no beben de la boca del Señor, porque no tienen una comunión con el Señor, empiezan a hacer oposición y empiezan a querer desvirtuar el poder de Dios. Son los mismos creyentes los que empiezan a desvirtuar el poder de Dios. Muchas veces los que tienen un conocimiento son los que no creen en el mover sobrenatural de Dios. Qué tan tremendo, porque acá los judíos estaban diciendo, es la secta de los nazarí, como quien dice, no, están removiendo por todos lados, ¿cómo así ese poder tan tremendo? No, un momentico, son los que están adentro, son los que conocen, los que promueven las doctrinas de demonios, son los que conocen, muchas veces los que promueven las doctrinas de los demonios. Entonces acá hay un secreto. Yeshua dijo que él quería hacer Hamekabel con nosotros, quería hacer que uno, que bebiéramos de su boca y que nos volviéramos como él, y que él mismo se convertiría en nosotros, o sea, él mismo se volvería en nosotros y que nosotros haríamos cosas aún mayores que las que él hizo. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores, porque yo voy al Padre. Mire qué tan tremendo. El secreto es que estamos llamados a hacer cosas más grandes y no los cabezos. Entonces cuando vemos el poder sobrenatural de Dios moverse, entonces empezamos a cuestionar, cuando el mandato es que vamos a hacer cosas mayores que las que él hizo, porque él va al Padre, porque él fue el Padre, porque él ya consumó la obra. Entonces a cada uno se nos ha dado la revelación de la palabra del Señor. Es como, la palabra es como una cebolla que se van quitando capas. Ahora, cada vez que bebemos más de la boca del Señor y nos hacemos uno con Él, nos volvemos uno con Él, se van quitando esas capas. Entre más estudiamos, vamos a ver más el secreto y vamos a tener una visión más global de las cosas, porque la palabra del Señor es las 70 caras del Dabar, las 70 caras de la palabra. O sea que un versículo tiene infinidad de revelaciones en las cuales, o dimensiones en las cuales Dios nos puede revelar. Entonces un maestro, ¿por qué Yeshua enseñaba por parábolas? Muchas veces esa capa que estaba escondida, enseñaba cosas que estaban ahí guardadas, que le dijo a sus discípulos, venga, ustedes son uno conmigo, ustedes beben de mi boca, venga, les voy a revelar el secreto, les voy a revelar lo que está escondido detrás de parábolas. Entonces hay muchas cosas que están escondidas tras parábolas que nosotros no entendemos, que necesitamos pedirle sabiduría al Señor y que necesitamos estudiar. ¿Por qué? Porque el evangelio hoy en día se ha prostituido, ha llegado a una mezcla tan tremenda de tantas cosas. Entonces mucha gente tiene miedo de indagar, tiene miedo de buscar, pero es hora de dejar ese miedo para saber cómo se están moviendo las tinieblas. Es hora de dejar ese miedo para saber qué mezclas están, porque hay cosas paganas y santas dentro de la iglesia. Se ha mezclado un paganismo muy tremendo, donde se han levantado doctrinas y revelaciones que no vienen del corazón del Padre también, en las cuales se ha instruido a la gente en libros, en audios, en videos, en cosas que no son correctas, que no vienen de parte del Señor. Es tan tremendo que la palabra del Señor ya se ha mezclado con el budismo. Qué tan tremendo todo esto, el islamismo, el hinduismo, entre otras cosas. Hay cosas tan tremendas, es como en el judaísmo, la cábala y todo esto, que creen en las fuerzas del universo, que se cree en la reencarnación. Qué tan tremendo, cuánto creyente puede creer, estar creyendo en una reencarnación. Cuántos, hay una mezcla donde también en la iglesia ya se están usando ese tipo de métodos y cosas. Canalice la energía para que usted pueda equilibrar su mente, para que usted pueda equilibrar su ser, porque en la cábala están las que llaman las 10 sefirot, y esas son
10 energías que supuestamente están en el cuerpo del ser humano para equilibrarse. Entonces, cuando usted conoce cuál energía es la que está desbalanceada en su vida, usted puede equilibrar su vida espiritual. Cuando nosotros, lo que equilibra nuestras vidas es la comunión con Dios, es la presencia, es la intimidad, es la santidad, es la obediencia a la palabra, porque la conciencia siempre nos va a acusar. Entonces tenemos una mezcla de espiritualidad. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todo este tipo de cosas, porque en el estar buscando, indagando en las cosas espirituales, podemos caer en doctrinas de demonios, podemos caer en cosas que no son, porque el ser humano, siempre que se le hablan de estos temas, el ser humano tiende a buscar el secreto de las cosas, pero hay veces de una manera incorrecta. La invitación es a que nos preparemos en estos tiempos, a que estemos muy cerca del Señor, a que nos volvamos uno con Él y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Que Dios me los bendiga y que la gracia y el amor y el poder de Dios sean sobre sus vidas. Hasta la próxima.